¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro episodio más de Inspirando Ganadores, episodio número 7. El día de hoy tenemos a Gabriel Cano, alias Gary. Gary, un ciclista de talla internacional que compitió en Olimpiadas, Centroamericanos, Panamericanos. Nos va a contar aquí su historia desde sus inicios en la bicicleta hasta el día de hoy. Ciclista, por cierto, por si no lo dije. Gary, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, aquí estamos a la orden. Pues cuéntanos tu historia. Vamos a empezar. Cuéntanos cómo fue en las Olimpiadas, tu experiencia en las Olimpiadas, cómo llegaste, tu proceso para entrar, etcétera, etcétera. Bueno, fue un proceso ¿En qué año fue? para mí relativamente corto. Fue en 1988 en Seúl, Corea. Fueron los Juegos Olímpicos de Seúl. En ese entonces, pues yo tenía 24 años. Entonces estaba ahí metido en el ciclismo ya de lleno. Ya tenía desde los 18 años ya ahí pedaleando aquí duro. Empecé con carreras para novatos que organizaban aquí en Chihuahua a los 17, 18 años. Hacían carreras en las colonias, ¿verdad? Y a mí se me antojó. De hecho, pues te voy a decir, mi papá fue ciclista de toda la vida. Somos de Parral, nací yo en Parral, Chihuahua, con mis hermanos, con mis hermanos, 6 hermanos. Y mi papá, pues, empezó con el ciclismo, pues, practicándolo. Él lo practicó desde joven, a los 19, 20 años también. Practicó el ciclismo, pero a mí realmente no me llamaba mucho la atención el ciclismo. Yo me jugaba fútbol, jugaba básquetbol, O sea que lo traías de la béisbol, sangre ya. tenis, sí, sí, la verdad sí. De repente paseaba los domingos con mi papá, pero así como practicar ciclismo en serio, nunca lo practiqué. Había ciclismo infantil en ese entonces. Chihuahua siempre fue potencia y a mí nunca me llamó la atención el ciclismo, sino como después, cuando me vine a Chihuahua, ya que empezaban mis estudios, me vine a estudiar la preparatoria. La secundaria estudié en Parral y luego me vine para acá. Y empecé a ver carreras para novatos, como te dije. Y en esas carreras, pues ya me compré mi bicicleta, ¿verdad? Mi papá tenía amigos aquí que practicaban ciclismo y luego me vendieron bicicleta por ahí. Y ya empecé a acercarme a las carreras para novatos. Para los que no saben, es ciclismo Ciclismo de ruta. de ruta, Ajá. ¿verdad? Sí, ahí es muy conocido ahora el ciclismo de montaña, el ciclismo de ruta, ahora la gravel, que es una bicicleta parecida a la de ruta, pero con llantas un poquito más gruesas para andar en la tierra, por caminos anchos, ¿verdad? No es muy técnica, muy parecido a la bicicleta de ruta, pero antes había ciclismo de ruta y ciclismo de pista. Eran las únicas dos modalidades que podías practicar así con cierta regularidad. Había poco ciclismo de pista aquí en Chihuahua. Había unos corredores muy buenos en Juárez y El Paso y uno que otro aquí en Chihuahua, pero lo que practicábamos más era el ciclismo de ruta, era lo mío. Y luego dices que empiezan las carreras de novatos y Así es, estoy hablando del 83, 84, ¿verdad? Que empecé con esas carreras de novatos. Y luego, en ese entonces, en 1983, se realizó un campeonato nacional juvenil en Chihuahua. En ese entonces Antonio López fue el que trajo el campeonato nacional, el presidente de la asociación estatal, y me invitó a formar parte de la selección estatal de ciclismo. Yo era juvenil, tenía 18 años, ¿verdad? Era mi último año de juvenil, que fue el único que corrí como juvenil, y ahí corrí mi primer campeonato nacional. Ese campeonato nacional fue allá en la calle, que es la Pacheco, allá por las ferias de Santa Rita, por aquí. pero para eso supongo que para eso de que te metieran primero al estatal y luego al nacional, pues tuviste que haber ganado primero esa Ajá, competencia, ¿no? sí, exacto. Haz de cuenta, lo que pasó es que empecé a correr las de novatos. Por ahí, el mismo señor López y Anselmo Hernández organizaban las competencias. Y tuve la oportunidad de correr, no ya como novato, sino correr con los corredores que eran ciclistas pues ya más o menos formados, que ya tenían sus 20, 22 años, 24, que eran los que representaban al Estado. Uh, y, y la primera competencia que corrí, pues la gané. Entonces ahí le llamó mucho la atención a señor López y me dijo, oye, pues métete a la selección estatal de juveniles. Pues, ¿Y se te y daba la bicicleta o si entrenabas, sí, eras muy dedicado, o sea, para que hayas ganado, sí, muy sabes que, entrenado? bueno,
Realmente el deporte lo practiqué, como te dije, diferentes deportes desde niño, y el ciclismo empecé a practicarlo ahí con un amigo que se llamaba Francisco Ruiz, éramos de la misma edad. Él sí venía desde infantiles, Francisco Ruiz, Rolando Castillo, eh, Carlos Chávez, todos ellos venían desde infantiles. Creo que Carlos Chávez no, pero ellos que te mencioné al principio, ellos sí. Y empecé a juntarme con ellos. Su papá, el papá de Francisco, de Paco Ruiz, pues fue el que me apoyó, ¿verdad? Yendo con su hijo, y empezamos a asistir a diferentes competencias a nivel local y luego a nivel estatal. Algunos eventos organizados pues por diferentes ligas municipales en Juárez, en Camargo, en Jiménez, y asistíamos prácticamente todo el año a esas competencias, y poco a poco pues me fui formando como ciclista. Sí, pues me gustaba mucho el ciclismo, me empezó a gustar, o sea, me enamoré realmente del deporte. Yo sé que lo traía en las venas por mi papá, por todo el tiempo viendo a mi papá pues practicar el ciclismo, ¿verdad? Viendo revistas de ciclismo. Había revistas en francés, en ese entonces no había revistas ni en español ni en inglés. Llegaba en una revista francesa que se llamaba El Espejo del Ciclismo, y aquí pues, la veíamos, pero llegaban 2 o 3 meses después de que se habían impreso, entonces ya las veías noticias atrasadas, pero sin embargo tenías referencia de ciclistas que los veías ahí y querías pues, ser como ellos, ¿verdad? O sea, un Eddy Merckx, un Bernardino, ciclistas franceses y europeos. Entonces tenemos mucha referencia de corredores en Europa, porque el ciclismo en México, sí había ciclismo en México, pero no había tanto movimiento en esos años, o tanta difusión tal vez. Y luego te encuentra este señor, el que te invita al estatal nacional. Sí, me invita al campeonato nacional, participo en el campeonato nacional. Ya mi papá se había venido a vivir a Chihuahua en ese entonces. Uh, sí, ya mi familia, porque yo me vine solo a vivir con mi abuela, mi hermano y yo nos venimos aquí y vivíamos solos. Entonces fue iniciativa propia empezar a salir a andar en bicicleta y a pasear y a entrenar regularmente. Entonces ya cuando competí en esa, que quedé en 8º lugar en el campeonato nacional, dijo, no, pues ya, muy bien. Entonces ya eso fue a finales del 83. Y luego en el 84 empezaron competencias un poquito más exigentes. Ya este mismo señor, Antonio López, como presidente de la asociación, nos llevaba a competir a diferentes lugares, a San Luis Potosí, a Guadalajara. Muchas veces nos íbamos por iniciativa propia, o sea, agarramos el autobús, subíamos las bicicletas, las envolvíamos en cobijas y las metíamos abajo, ¿verdad? Y súbete y vamos a competir. Procurábamos irnos, como no teníamos recursos, procurábamos irnos una noche antes de la competencia para poder dormir en el autobús, amanecer e irnos a la carrera, competir y luego regresarnos. No, estaba bien pesado, sí. Una anécdota de esos años es que nos fuimos una vez en una pick-up, una Datsun, no era unas troquitas esas. Tenía una media camper, pues, que nos cubría un poquito el sol, y ahí amarramos las bicicletas, las echamos ahí, pusimos unas colchonetas ahí en la caja y nos subimos con una cobija, y ahí el señor nos llevó, nos dio un ride hasta San Luis Potosí. Fuimos hasta San Luis a competir, hasta Aguascalientes, perdón. Llegamos a Aguascalientes de madrugada, las 2, 3 de la mañana, nos fuimos al hotel, dormimos 3 o 4 horas, competimos, ¿verdad? En la mañana, y yo me acuerdo que quedé 6º lugar en la competencia, en una competencia nacional. No era un campeonato nacional, era un premio del Sol, se llamaba, de algún periódico de allá. Y luego regresamos, terminó la competencia, y como no tenía ya para el hotel, pues nos subimos otra vez a la troquita y regresamos en la calle. Sí, nos aventamos, que serán, ¿no? 10 horas, 11 horas atrás de una troca. Pues, o sea, que no tenían equipo, digamos, si se te ponchaba una llanta a media competencia. No, adiós, adiós. Sabes que en esos entonces se usaba el tubular, era una llanta cerrada, era un tubular sellado, o sea, no eras que traían cámaras. Si tú te llevabas a ponchar, pues te tenían que cambiar el ring rápidamente.
Entonces, si traías rines extra para cambiarlo inmediatamente, pues felicidades, y si no, pues hasta ahí se te acabó la Pero tenías que competencia. ir alguien siguiéndote, ¿no? Para hacer ese cambio. Sí, regularmente, o cuando se hacían los circuitos, había estacionado la persona, se quedaba en un lugar, tú lo ubicabas donde se iba a estacionar, donde iba a quedar ubicado, ya regularmente traía el suéter de Chihuahua para identificarlo, ya cuando pasabas a toda velocidad sabías que ahí estaba. Si llegabas a ponchar, te tenías que dar la vuelta o media vuelta ponchado, llegar ahí, cambiar el ring y luego continuar la competencia. Sí, era diferente el ciclismo al ciclismo que se practica hoy, Sí, pues ahora hay pero mucha padre. tecnología y no mucha ayuda. No había tanta, ahora sí, no Sí, había sí. tanta, Pues tanta ahora hay ayuda. mucha ayuda para eso, ¿no? Para más Ujú. recursos. Sí, entonces estoy hablando del 84, esos años, cuando empezamos a salir a nivel nacional, y luego en el 84 ya me tocó quedar, pues ya quedé en sexto lugar. Después participé en un premio de Guadalajara, que es segundo lugar, en otro premio de Aguascalientes, que es en segundo lugar, y luego en Guadalajara, que es otro segundo lugar, y ya con esos resultados, pues el seleccionador nacional o la Federación Mexicana de Ciclismo ya me vio y me dijo, oye, pues tienes posibilidades de formar parte de la preselección nacional. Había una marca de cigarros, fíjate, en ese entonces una marca de cigarros patrocinaba Un ciclismo. al deporte, que se puede decir, pues era Baronet, ya no existe Sí, 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 me esos acuerdo. cigarros, era un jersey, un jersey rojo. ¿Ves? E hicieron una preselección de 45 preseleccionados nacionales de toda la República, y ahí estaba yo, ¿verdad? Y así como llegué yo, pues llegaron gente de, de Hidalgo, de Nuevo León, de Jalisco, de todos los estados. Y esa preselección, pues empezamos a correr diferentes competencias. Ahora sí, la Federación Mexicana de Ciclismo y esa marca nos apoyaba para ir a diferentes eventos. Ya sea, teníamos como sede la Ciudad de México, ya estábamos concentrados en el Comité Olímpico Mexicano, pues, y a partir de ahí, pues salíamos a Toluca, salíamos a Puebla, salíamos ¿Y a tú no trabajabas Veracruz. o estudiabas en ese momento 100% la bicicleta? Sabes que, bueno, yo terminé los estudios en el bachilleres, después me fui a la Facultad de Contaduría en el 84 precisamente, y yo pues estaba ilusionado por terminar mi carrera de contador, ahí me gustaba esa carrera. Y, iba, yo terminaba, pedía permiso para ir a competir. En ese entonces me daban permiso, la Facultad de Contaduría en ese entonces pues era un poquito más flexible con los deportistas. Antes de los resultados a nivel que me fuera como preseleccionado nacional, yo ya competía para la Facultad de Contaduría. Entonces me patrocinaron un suéter, un jersey, un short, me patrocinaban tubulares, y, y en ese entonces pues yo me iba al Paso, me iba a competencias, pero ya por cuenta de la facultad, de la facultad. Entonces, cuando me formaron cuando me seleccionaron como preselección, ¿verdad? Entonces ya empecé a alejarme de la facultad, pero pedía permisos, decía, oye, pues voy a, no sé, a competir a tal lado. Me concentraba en el Comité Olímpico, una semana, 2 semanas, iba y competía, regresaba, venía, me ponía con todos los estudios, hasta que me dijeron, ¿sabes qué? Pues es que no es posible, ¿verdad? No había entrenamiento, no había educación en línea como ahora. Es muy difícil que mantengas así tu, Tu tu, ritmo. este, tu ritmo, o sea, no vas a poder porque los estudios aquí necesitas estar tiempo completo, o sea, es una carrera presencial, tienes que asistir a las clases, presentar tus exámenes. Entonces poco a poco me fui alejando, entonces hasta que dije, ¿sabes qué? Pues entonces pido permiso un semestre para ver cómo me va, y ya, de a partir de ahí pues ya no regresé, Empezó a ir bien. me empecé a ir. Entonces en ese año yo competí, ya se fue reduciendo esa preselección nacional, quedamos al final como unos 15. De ahí, de esos 15, se formó la selección para ir a los Juegos Centroamericanos. Estoy hablando de 1986.
Ya había pasado todo el 85, donde fue el filtro de competencias, Sí. hacia eventos contrarreloj, donde medían los tiempos, las mismas competencias, era un selectivo para saber quién podía estar dentro de la selección nacional. Entonces, en base a eso, me consideraron para los Juegos Centroamericanos. Y ya para mí, pues, estar en Juegos Centroamericanos, Sí. ya fue mi primera representación. Primer logro, gran logro. Sí, pero suerte México, aunque ya en ese entonces, haz de cuenta, ya estoy hablando de finales del 86. Sí, realmente los Juegos Centroamericanos fue mi primera representación internacional. ¿En dónde fueron? En Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Pues, y ahí ya participé yo como contrarrelojista en el equipo de 4%. Eran 100 kilómetros contrarreloj entre 4 corredores. Y en ese entonces quedamos segundo atrás de Cuba, quedó México, y quedamos México y luego Colombia. Sí, nos fue bien. Entonces ya tuvimos buenos resultados. Yo era un ciclista pues, de complexión robusta, no era muy delgadito como la mayoría de los ciclistas con que yo compartía, porque pues, era más musculoso, era más marcado, no era muy bueno para las subidas. Para los que nos están escuchando, por ejemplo, esa competencia que ganaron en segundo lugar, ¿es de ruta, es la que vas así entre las calles en la ciudad o es la que estás dándole vuelta a un... Sí, dentro de la ruta, haz de cuenta, lo que es el ciclismo de ruta tiene está formado por la disciplina de ruta con la modalidad de contrarreloj individual o contrarreloj por equipos. En ese entonces había contrarreloj por equipos. Yo competía en individual y por equipos, ¿verdad? Individual como para clasificar, ¿verdad? Y en la por equipos, donde había eventos internacionales, ahí ya me metían al equipo. Entonces, pero también había lo que era ruta individual, que es una distancia larga, que es el fondo, pues, el gran fondo, que son entre 140 y 200 kilómetros de fondo. ¿Ves? Y esa carrera, pues, también me gustaba mucho y ahí me dieron la oportunidad también de correr. Pero donde di mejores resultados por mi complexión era en la contrarreloj. O sea, porque era un corredor, pues, relativamente fuerte, ¿verdad? Y ponía a mantener un paso constante, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Entonces, haz de cuenta, en esa contrarreloj nosotros rodábamos, eran 100 kilómetros regularmente planos o poquito ondulados, un terreno ondulado, con bicicletas, pues eran de ruta, pero ya adaptadas un poquito para hacerlas contrarreloj. Una bicicleta contrarreloj, o que llaman la bici de contrarreloj, pues son aerodinámicas, tienen cierta inclinación ahora, tienen las ruedas selladas. Y en ese entonces, pues no, le teníamos la bicicleta normal, ¿verdad? Sí le poníamos una rueda, un comal que le decimos nosotros, era una rueda cerrada de carbono, y adelante la rueda normal. Entonces en esas competíamos. Y poco a poco, pues el ciclismo iba cambiando, ¿verdad? Pero en ese entonces, pues usábamos esa bicicleta para hacer. ¿Y ese contrarreloj es la que le estás dando vueltas a una sola? Uh-huh. La contrarreloj, pues regularmente, en esa prueba se corría regularmente, pues podía hacer 4 vueltas de 25 a un circuito, donde, por ejemplo, en Dominicana, pues fueron, sí, 2 vueltas de 50 dimos. O sea, fueron nada más 2 vueltas. Y obviamente durante el trayecto, pues te van dando abastecimiento, te van dando agua, alimento, pues, y tiene que ser pie a tierra, o sea, hay una persona pie a tierra dándote las botellas de agua, y ahí pues tienes que coordinarte muy bien. El trabajo en equipo era muy difícil, era duro, y te tenías que coordinar muy bien para hacer los cambios. Era una prueba muy bonita porque técnicamente tenías que ser muy coordinado, conocer a tus compañeros y saber dónde poder apretar y dónde tener que aflojar para... ¿Y cuál era tu disciplina, digamos, para que te pudieran haber seleccionado y haber llegado al segundo lugar en Panamericanos? Ahorita hablamos de las Olimpiadas. ¿Cuál era tu disciplina? ¿Qué horas te levantabas? ¿Qué horas, por ejemplo, cuando lo combinabas con la escuela? O sea, ¿cómo? Sin, pues a la edad de 20 años, supongo, 27 años. Sí, tenía 20 años, 20, 21 y años.
Entonces, a la hora, esa es la tentación de la fiesta, de la pisteada, ¿cómo le hacías para la fumada con los amigos? O sea, ¿cómo combinaste así como la disciplina para que no te ganara la tentación de irte a pistear con los compas? ¿Sabes qué? Bueno, para mí fue muy fácil porque yo pues practiqué el ciclismo desde los 17, 18 años, ¿verdad? Eh, y no tenía ese ambiente, o sea, nunca pertenecí. En la escuela, pues sí, había un grupo de, de bachilleres de chavos que sí echaban cervecita y que se iban al disco en ese entonces, a la disco, pero nunca me llamó la atención. Yo siempre estuve más jalado por el grupo del deporte. ¿Ves? Entonces, los que hacemos deporte, pues teníamos otros hábitos y nunca, a mí en lo personal nunca me llamó pues, irme a otro lugar que no fuera mejorar en mi bicicleta. Esa era mi obsesión, digamos. Nosotros estábamos metidos en mejorar y cada vez ser mejor. O sea, regularmente lo que hacíamos, o sea, yo lo que hacía era levantarme temprano, obviamente ir a la escuela, ¿verdad? Terminaba mis estudios, vivía en casa de mi abuela en ese entonces, estoy hablando de cuando todavía estudiaba y entrenaba y corría. Llegaba, comía, descansaba un poco y se me salía la bicicleta. Yo recuerdo que en estas temperaturas que tenemos ahorita de 36, 37 grados, eh, nos íbamos a entrenar a la carretera y llegábamos tostados. Yo me piel muy blanca, imagínate, en esos entonces no había bloqueador. No, llegaba dorado, o sea, rojo. Y mi abuela pues siempre se enojaba. Y yo, oye, pues no puedes andar así, tienes que cuidarte. No, era un pelear ¿Y cuántos kilómetros le daban así al día? Lo que nos alcanzara de tiempo. Nos de cuenta, si nos salíamos a las 3 de la tarde, 4, y hasta que se nos agotara la luz, eran 100 o 120 kilómetros, llegaba a casa de mi abuela, descansar y empezar con los estudios y terminar a las 10, 11 de la noche, terminar con las tareas y los estudios para el día siguiente, y el día siguiente se repetía. Entonces, a veces entrenamos un poquito más corto y a veces un poquito más largo. Hacemos nuestro programa de entrenamiento, nosotros nos las arreglábamos, a veces íbamos a las subidas, a veces al plano, y aprovechábamos pues toda la luz del sol para todos los andar días. prácticamente todos los días. Yo recuerdo que me comentó un amigo en ese entonces que decía, oye, ¿cuándo vas a dejar la bicicleta al menos 3 días? Dije, no, hombre, no puedo. O sea, no puedo descuidarme tanto porque esto te demanda cada vez más. O sea, si quieres ir mejorando, pues tienes que aplicarte. Y no solo sobre la bicicleta, sino cada vez cuidábamos más lo que comíamos, dormíamos, o sea, cuidábamos dormir nuestras 7, 8 horas. Y cuando lo lograbas un día, pues cuando lograbas entrenar bien, ¿verdad? Comer bien, dormir bien, sentías que tenías un granito. ¿Y tomabas o fumabas? Nada. Nada. No, No, olvídate. Entonces te estoy hablando de los 17, 18 hasta los 20, hasta que me retiré del ciclismo. Bueno, te puedo decir hasta que me casé y empecé a tomar una cervecita, pero no. De eso entonces no, nada, no, pues estaba la disciplina, porque por ejemplo en Conta, pues yo no estoy en la UAS, yo estoy en el TEC, pero pues siempre las novatadas de Conta y No, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo, sí, claro, sí. Tengo amigos todavía que nos frecuentamos de esa época pues, y siempre decían, oye, pues que tú nunca te acoplabas con nosotros. Y si llegaba a ir a algún evento, a alguna fiesta o algo, pues era a las 9, 10 de la noche, ya me voy. Y era el aburrido de la fiesta, porque obviamente pues yo ya estaba pensando en ir a descansar porque quería estar mejor. Entonces, básicamente te metes tanto al deporte que te vas, casi es una obsesión, ¿verdad? Ir mejorando cada día, ¿verdad? Y para mejorar, no solo entrenar, comer bien, dormir bien, ¿ves? Pensar correctamente y pensar lo que vas a hacer, cuidar tu bicicleta y ver todo lo que puedes hacer para mejorar. Entonces, en ese círculo virtuoso te vas metiendo, ¿verdad? Y cada vez estás más arriba. De hecho, pues yo siempre sufrí en la bici, siempre sufrí. O sea, yo no salí, o sea, no digas tú, este, empezaste a pedalear y ganaste carrera, no, hombre, no, yo sufrí. Yo creo que
de toda mi generación, de ciclista, yo creo que fue el que sufrí más. Todos sufrimos. ¿Pero en qué aspecto sufrías? ¿Cómo la sufrías? ¿En qué aspecto? Porque se me hace muy duro el ciclismo, era ¿Sí? duro, sí, era duro. O sea, la verdad es que yo desde que empecé en la bicicleta dije, qué duro es este deporte. O sea, el calor, el frío, ¿verdad? Aguantar la intensidad del entrenamiento, aguantar la intensidad de las competencias, era mucho sufrimiento. Y cada vez que iba mejorando e iba dando un poquito más de capacidad física, mental, iba aguantando, entonces me di cuenta que después sufría lo mismo, pero iba más adelante. ¿Ves? Entonces yo sufrí desde que empecé, o sea, físicamente, hasta que terminé mi carrera deportiva, siempre es sufrimiento del bueno. O sea, si te gusta sufrir, ¿verdad? Porque no era pura vida y dulzura. O sea, No, claro que no, era duro. Sí, es que te levantabas, supongo, y decías, no quiero entrenar. No, hay días durísimos, o sea, hay días muy difíciles donde ya como deportista ya no quieres saber nada. O sea, había días, por ejemplo, ya concentrado en el Comité Olímpico, que simplemente no quería levantarme en la cama, estaba harto, así, harto. Pero bueno. ¿Y cómo le hacías para motivarte esos días? O sea, ¿cómo le hacías cuando decías, cuando tu diablito te decía, no te levantes? No, pues que ya tenemos un compromiso. O sea, yo tenía un compromiso en ese entonces de representar a mi país y de hacerlo de una mejor manera. Y a veces tus compañeros te motivan. Dices, vámonos, y hay que darle. En ese entonces, fíjate, estaba Raúl Alcalá, que fue uno de los mejores ciclistas mexicanos hasta ahorita. Yo creo que es el único que ha ganado 2 etapas en el Tour de Francia. ¿Es contemporáneo tuyo? Somos contemporáneos. Es un poquito mayor, bueno, un año mayor, pero en su vida deportiva pues era mucho mayor. Entonces estuvimos juntos en el Comité Olímpico y él siempre tenía una actitud muy positiva. Yo creo que fue lo que lo llevó a donde lo llevó, ¿ves? Y nunca se rendía. Y a veces sí, sabes que no tengo ganas de salir, pero vamos a darle. Sí, pues vamos a darle, no hay otra. O sea, no tenemos opción. O sea, ¿estaban en el mismo equipo? Estábamos en el equipo Benotto, sí, nos patrocinaba una marca Benotto, y dormíamos de hecho en la misma habitación. Entonces compartí con él muchas vivencias y aprendí mucho de Raúl Alcalá, de Rosendo Ramos, otro ciclista fuera de serie de Monterrey, Nuevo León, que también fue triple campeón panamericano de ruta él. ¿Con ellos fuiste al centroamericano? No, ellos no fueron al centroamericano. De hecho en ese año del 86 Raúl se dedicó profesional y Rosendo Ramos no quiso ir a los centroamericanos. Él era un ciclista prácticamente ya consagrado, que le respetaban mucho, y los centroamericanos para él pues era algo menor. Él ya había participado en varios juegos centroamericanos, ya había sido campeón panamericano, y nosotros éramos esa generación, pues digamos los novatos, que íbamos a juegos centroamericanos a ver qué resultados nos dábamos. Y nos fue bien. Y de ahí pues ya brincamos a Panamericanos, pero no es una competencia en año, sino que tienes varias competencias. Vamos a decir, la selección nacional de contrarreloj va a ir a estos eventos a nivel internacional. La selección nacional exclusivamente de ruta va a ir a estos eventos a nivel internacional. La selección de pista va a ir a estos eventos a nivel internacional. Entonces cada quien tenía sus eventos y luego ya nos juntábamos en los Juegos Centroamericanos o Juegos Panamericanos. Entonces en ese entre Juegos Centroamericanos y Panamericanos, que es un año, pues nosotros viajamos por toda Europa, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, principalmente, y Europa. Estábamos pues, prácticamente en ese entonces estaban los países socialistas, ¿verdad? Que era la República Democrática Alemana, estaba Polonia, Checoslovaquia, Rumania, la URSS, muy fuerte, ¿no? Era un bloque fuertísimo. Entonces el Comité Olímpico hizo un convenio con Alemania, ¿verdad? Los alemanes venían en temporada de invierno para ellos, que era desde diciembre, enero y febrero, marzo, se quedaban aquí entrenando.
Y nosotros íbamos y competíamos cuando el clima se ponía bueno allá. Desde marzo, abril, mayo, junio, competimos allá y luego ya veníamos a representar a México. Bueno, representamos a México allá, pero oficialmente fue en el ciclo olímpico lo representamos ya con la camiseta, pero con la preparación de haber estado allá. Entonces, fueron años duros, porque eran competir contra, pues, prácticamente eran los mejores del mundo, lo que eran los alemanes orientales, lo que eran los rusos, corrimos infinidad de Pero pruebas. eso no eran Olimpiadas, eso fue como mundiales o Sí, haz de cuenta, competencias internacionales. competencia internacional. Por ejemplo, había una vuelta que se llama el Tour de la Paz, la Vuelta de la Paz, que se corría de Berlín, Praga, Varsovia. Eran pasadas por los 3 países, eran 14 etapas. Yo la corrí una vez, no, está durísima, durísima. Y los corredores que fuimos esa vez, yo era el más joven de todos. Estaba Rosendo Ramos, que te platico, él me llevaba 8 años por ahí de edad, pero él ya era un ciclista formado, así como Felipe Enríquez, Marroquino González, todos ellos ya eran, pues, prácticamente consagrados en México y sufrieron mucho, o sea, sufrimos mucho. De hecho, creo que fuimos 8 ciclistas los que fuimos a correr esa vuelta, terminamos 4 nada más, de lo duro que estaba. Y era por el clima, porque todos los días te llovía, a pesar de que era en mayo, había mucho frío, había hasta 4 grados de frío y luego eh, te llovía, o sea, salían las etapas, te citaban a la línea de salida lloviendo, ¿verdad? E ibas a enfrentar montañas con nieve, ¿verdad? Yo recuerdo, con el aire. con el aire, no, estaba espantoso, entonces sufrimos mucho estas vueltas. De hecho, si tú le preguntas a Rosendo, ahorita, dice, la carrera más dura que he corrido es la Vuelta de la Paz. Eso fue el infierno, ¿no? Porque eran primero, los mexicanos, y como todos los latinoamericanos, Cuba, Colombia, todos los que íbamos en ese entonces a participar en esos eventos, pues teníamos ropa normal, no había ropa. No estaban acostumbrados a ese clima. Primero no estábamos acostumbrados, aunque el frío de Chihuahua era duro, pero no tanto como eso. Y luego no teníamos el equipo adecuado. O sea, mira, por ejemplo, los guantes, ellos usaban unos guantes especiales para la bici. Nosotros lo que hacíamos era comprar nuestros guantes de lana, ¿te acuerdas? Todos los 6 que se usan, que te los pones, y luego nos íbamos al súper, los súper alemanes, y comprábamos guantes para lavar ropa, para lavar platos. Se los ponían abajo. Y nos los poníamos arriba, ¿no? Haz de cuenta, el guante de lana y luego el guante para lavar platos, y luego lo cortábamos por aquí, y luego nos metíamos abajo el jersey. Entonces, con eso, improvisado, pero te servía, porque no pasaba el agua y no te congelaba tanto las manos, ¿no? Pero supongo que se les ocurrió después de 1 o 2 carreras, ¿no? ¿No se les ocurrió luego, sí? No, fuimos aprendiendo sobre la marcha, ¿sí? Ahora la ropa toda está especializada, ¿verdad? Tú te encuentras chamarras delgadas que te cubren muy bien el frío, guantes térmicos, mallas. ¿Y el apoyo económico no había ahí? Realmente era muy poco. Sí, era muy poco. En ese entonces, estoy hablando de los 80s, era prácticamente nada. Sí, prácticamente nada. Nosotros, los recursos que teníamos, el equipo que conseguíamos en bicicletas y todo esto, conseguíamos patrocinador. En ese entonces era Jacinto Benotto, que era de Bicicletas Benotto, un italiano que estuvo en México. Todavía hay bicicletas Benotto, pero él se vino a Italia y se hizo aquí su imperio de bicicletas Benotto, y después se fue a Italia y corredores profesionales corrieron con su marca. Entonces él nos patrocinó al equipo Benotto, éramos como unos 12 ciclistas, ¿verdad? Y había otro equipo que se llama el Windsor, ¿verdad? Y éramos los rivales, había prácticamente 2 equipos fuertes, el Windsor y el Benotto, ¿ves? ¿Y qué te daban ellos? Bicicletas, llantas, esto, lo otro, equipo así para tus alimentos y tu ropa y... Ya lo demás corría por tu cuenta. Teníamos una bequita, te voy a decir, más o menos equivale ahora como unos 3,000 pesos al mes, que era lo que nos daban, pues, para artículos de baño, esto, lo otro. Obviamente los peajes y los alimentos pues corrían por parte del Comité Olímpico, o por parte de la Federación Mexicana de Ciclismo, o por parte de algún patrocinador internacional. Por ejemplo, competimos una vez en Italia con una marca que eran de purificadores de agua,
de Acaludeo, y eran esos purificadores de agua patrocinaban conjuntamente la Selección Nacional de Ciclismo, o sea, México, con DH2O. Y corrimos prácticamente toda la temporada corriendo en Italia por esa marca. Entonces, pero sí, no era fácil. Oye, y por ejemplo, la primera medalla que ganaste ahorita que dijiste en los centroamericanos de la de plata, que ganaron contra Cuba, que en primer lugar, es el segundo. O sea, ¿qué se siente ahí tu primera medalla internacional? No, pues imagínate, mi papá y mamá, en ese entonces, pues que mi papá me apoyaba mucho, mi mamá también moralmente me apoyaba, pero no le gustaba mucho que anduviera yo en la bicicleta, o sea, el peligro siempre estaba. Le daba nervio. Y mi papá, pues es ciclista toda la vida, pues, relajado y tranquilo, dice, no pasa nada. Pero ellos me apoyaron, pues obviamente en toda mi carrera deportiva desde que inicié. Básicamente no éramos de muchos recursos, pero tenía alimentos, yo conseguía todo lo de la bicicleta por otro lado, pero alimento y casa nunca me faltó, y el apoyo moral de mi padre y mi madre. Y con ellos, pues, cuando se enteraron de la medalla, pues olvídate, hicieron pachangas. Y cuando yo regresé a los Juegos Centroamericanos, para mí fue muy emotivo ver a toda mi familia con una manta, bienvenido, y mis amigos que habíamos empezado juntos en el ciclismo aquí, ¿verdad? En el aeropuerto recibiéndome, ¿no? Entonces para mí era todo. Con mariachis y todo el rollo. No, mariachi, pero sí, estuvo muy emotivo. Te digo que mis viajes en avión empezaron prácticamente porque anteriormente, antes de los centroamericanos, todos mis viajes a competir fueron de ride o en autobús. Y luego ya de los centroamericanos, ¿qué competencia así? De los centroamericanos te digo que continuamos con la preparación rumbo a Juegos Panamericanos, pero toda esa serie de competencias, pues ya participamos casi siempre en Europa, ¿verdad? Sí íbamos de repente a Colombia, a Cuba, a Estados Unidos, dimos una gira larga por Estados Unidos, pero regularmente fueron eventos en Europa. Entonces, todo esto que te platico, pues parece muy fácil porque dice, bueno, ya única selección, me patrocinaron aquí, pero no era tan fácil. Bueno, sí se escucha muy, pues, lo platico así muy resumido, pero, o sea, que escuchen, pues, ¿a qué hora te levantabas? O sea, pues, preguntaba ahorita de la escuela, que en la escuela, o sea, ¿cómo compaginabas todo? O sea, no es fácil. Sí, no es fácil. La verdad es que ahorita los jóvenes, por un lado, ahora que yo me formé como entrenador, o sea, tuve la oportunidad después de que me retiré, entré a la Facultad de Educación Física, era en ese entonces aquí en Chihuahua, me formé como entrenador y después me fui entrenador nacional del año 97 al 2000, hasta antes de los Juegos Olímpicos de Sydney, y en ese entonces trabajé con la Selección Nacional Juvenil esos años. Ahora que veo a los jóvenes, pues muchos, o sea, la mayoría pues, se acercan al ciclismo pues ya con muchas cosas resueltas, una buena bicicleta, bueno, tan buenas bicicletas o mejores que las que yo uso, o sea, ya los chavos traen muy buenos recursos. Es raro ahora ver a un joven que no traiga una buena bicicleta. Antes era muy raro ver a uno que tuviera una buena bicicleta o unos buenos zapatos. Antes era muy difícil conseguir el equipo, era caro, era difícil de conseguir. Ahora es más fácil, más accesible. Pero sin embargo los jóvenes ahora la tienen yo que un poquito más complicado, como que hay muchos distractores que los jalan. Es muy difícil mantenerlos dentro de la selección. Bueno, te hablo cuando yo trabajé como entrenador nacional, que ahorita si quieres vamos a ese tema. No batallé tanto porque en ese 97 al 98, 99 todavía no había tantos distractores y los podías mantener. No había un teléfono celular que los distrajera. Nomás tenías que apagar la televisión, era más fácil controlarlos. Ahora es más difícil, ahora es más complicado. Pues sí. Contigo mismo, ¿no? Cuando te salías de tu casa que ibas a entrenar, pues te desconectabas de todo y
conectado, enfocado 100% a la bicicleta. 100%. Ni siquiera llevabas música para ir escuchando, o sea, no había esos recursos que digas, voy a entrenar y ahora te pones tus audífonos y vas escuchando música, un podcast, Como dices tú, esos distractores, y ahora pues los chavos traen el celular en la mano y los pierdes. Sí, los pierdes, es muy difícil. Y luego otra cosa, yo trabajé como maestro de educación física a los 30 años, ya estoy jubilado, entonces desde que yo empecé era fácil disciplinar a un joven, a un niño, ¿verdad? En educación física. ¿Tú te acuerdas? No sé la educación física que tuviste tú, pero yo cuando tuve educación física era militar, era una educación militar, era párate derechito y vas a hacer esto, lo otro, y había una voz cantante que era el maestro y hasta ahí, y no puedes obedecer. Ahora no, ahora yo cuando me jubilé, en los últimos años, bueno, me jubilé en pandemia, pero antes de la pandemia era bien complicado mantenerlos disciplinados. Es más, ahora si tú levantabas la voz, el joven o el niño va y te acusa con el director que le levantaste la voz. O sea, no es fácil formar a los jóvenes de ahora, no es fácil. Yo comprendo que hay ciertos derechos que se deben respetar en los jóvenes, pero también si no entras a una disciplina, ¿verdad?, que te exige tanto el deporte como otras áreas, como el estudio, si no la agarras, es bien complicado dar frutos buenos. Sí, por lo mismo a lo mejor de que está muy relajado en la disciplina, en el aspecto de que el profe no les debe exigir tanto o algo así. De hecho, hace un par de años mi chavo estaba en el equipo de fútbol de la escuela y había unos chavitos que son muy buenos. Y pues los chavitos le daban órdenes al entrenador. Exacto. Le daban, oiga, profe, pues es que meta es que saque a este. No, profe, así no. Y dije, pues yo decía, pues ¿quién es el entrenador aquí? Sí, así es. Sí, pues, como entrenador tienes que tener autoridad moral, autoridad técnica, ¿verdad?, sobre todos. Pues, tienes que saber más que cualquiera de los que estén ahí, ¿verdad?, y tienes que tener más autoridad moral para poder exigirles lo que les quieras exigir. Si no, no vas a poder. O sea, ¿con qué cara les vas a decir, oye, duérmete temprano, no tomes esto, lo otro? Si el entrenador se va y se duerme tarde y se echa sus vinitos y pues así no. Bueno, con tantos distractores como dices tú, por ejemplo, si alguien empieza a sufrirla como la sufriste tú de que irse en bicicleta en la caja de una troca hasta salir, Claro. o sea, tantas horas de manejo y luego no dormir, luego llegar a competir, ay, pues, ¿qué estaba haciendo? Claro. Ahorita ningún papá te va a permitir eso. O sea, te vas a llevar a mi hijo 12 horas para que se baje a competir y luego lo regresas 12 horas. No, hombre, ¿estás loco? Te voy a acusar con los derechos humanos. Es claro, ¿verdad? Y se entiende, pero antes las cosas eran diferentes. Era o le das, si quieres lograrlo, tienes que sacrificarte. No hay más. O sea, no hay más. O sea, no hay otra. Y a lo mejor por eso mismo que te costó tanto, lo valoraste tanto, ¿no? Por eso no te autosaboteaste tú mismo en las competencias pues, de irte de fiesta y eso, porque tú lo valorabas, te costó pues desveladas, irte otra vez en una caja, una troca, en ride, etcétera, etcétera. Y Claro, vas valorando lo que vas obteniendo. Ahora, o sea, por ejemplo, nosotros llegamos a rodar el equipo de 4x100. Éramos ciclistas más o menos de la misma estatura, del mismo peso, ¿verdad?, de la misma complexión, y dormíamos prácticamente en el mismo cuarto, nos entendíamos, comíamos juntos, y a la hora de estar entrenando nos coordinábamos también. Entonces sabíamos que todos teníamos que tener ese compromiso, no solo contigo, sino con tu compañero, de que no te ibas a desvelar porque ibas a fallarle a ti y a los otros tres y al país. ¿Así me explico? O sea, y es un compromiso serio, o sea, no podías hacer eso. Entonces, vas adquiriendo esos compromisos y vas haciéndote responsable de llevarlos adelante a cabo y sacarlos bien, ¿verdad? Entonces, si un corredor no se sentía bien, pues era frustrante, te deprimías y todos vamos a apoyarlo. ¿Qué le pasó? No, pues se enfermó el estómago, vamos, si puedes, esto, lo otro, cualquier cosa, ¿verdad? Pero en un entorno de amistad y sacar juntos al compañero para por el bien del equipo. Por el bien del equipo, exacto. Y nunca te tocó una caída, que siempre es muy común que van en las competencias, ya hacen las Olimpiadas, en el Tour de Francia, que se cae uno y tira todo el pelotón. No, sí, infinidad de carreras, sí, infinidad de carreras. Yo me acuerdo una vez,
Fuimos en una competencia, íbamos de Ciudad de México, íbamos hacia Puebla, Río Frío. Regresabas, eran más o menos unos 160 kilómetros, y cuando venías viajando por Río Frío, de esa bajada larguísima de la carretera ahora federal, pues había muchas ondulados, así que ya ves que cuando frenan los camiones pesados, o sea, el concreto se va, el pavimento se va volando, ¿verdad? Entonces yo de repente veníamos en una fuga y agarré con mucha vibración esa curva. El mecánico de ese entonces no había pegado bien el tubular, porque antes se pegaban las llantas al rin, y se despegó. Entonces yo me acuerdo nada más que topó el rin, se vieron las chispas y yo salí volando hacia un voladero. Entonces de ahí ya no supe más de mí. ¿Te frenaste en seco? No se cuenta que yo iba en la curva, estaba en un lado, empezó la llanta a vibrar, todos los que íbamos en la fuga, cuando de repente sentí que el rin, la llanta se había despegado y el rin pues ya se resbaló. Y yo salí por los pinos, allá era un barranco. Y ya esto es lo que ya me desperté en la ambulancia. ¿Perdiste conocimiento? Totalmente, sí. Yo creo que y me desperté en la ambulancia y ya caminé a la Ciudad de México. Pues duraste un rato. Un rato, sí, noqueado. Y en ese entonces usábamos unos cascos de gajos, que era un material de piel rellena, que te lo tenías en la cabeza y te lo amarrabas. Eran unos gajos, era una especie que no te protegía prácticamente nada. A lo mejor de un raspón, pero en un golpe fuerte no te protegía. No, todavía tengo las cicatrices de esa caída. Y esas y muchas más, o sea, no tan graves, pero esa fue de las más graves. Afortunadamente, pues... ¿Y no te pasó? ¿No te fracturaste nada? No me fracturé, llegué raspado, el Comité Olímpico me atendieron, en 3 días ya estaba otra vez pedaleando. Pero sí, son accidentes que pasan regularmente. Una vez nos caímos en Italia, en una vuelta, la Vuelta Puglia se llama, allá en el sur de Italia. Íbamos también en una carrera muy rápida, íbamos con el viento a favor. Estaba soplando muy fuerte el viento, pero a favor nos llevaba a 50, 60 kilómetros por hora. Pero adelante había una montaña con unas nubes así cerradas. Total que empezó un granizo, yo creo, unas piedras que nos pegaban en los brazos y te hacían llorar. O sea, no podías. O sea, y no se para. No se para la carrera no se para. Sí, puedes abandonar, pero como era una vuelta, son varios días seguidos. Ya para el que abandona, pues ya. No, ya, adiós. Y me acuerdo que, como te agachabas del granizo y no bajamos la velocidad, pues en alguna agachada, algún ciclista allá adelante, pues hicimos una bola así que se iba arrastrando así de bicicletas y ciclistas, e ibas dejando ahí la piel en la carretera, ¿verdad? Y esa vez nos caímos 3 de los 4 mexicanos que íbamos ahí. No, pero el jersey roto, el pasto por aquí, de sacar la bicicleta de abajo entre cubanos y alemanes y todo. Y no, pues todo sangrando por todos lados. Y súbete a la bicicleta porque hay que seguir. Y le vuelven a dar, ¿no? Y le vuelves a dar, sí. Y le vuelves a dar. No hay que terminar. Teníamos que terminar. Y nunca hubo, en todas esas torneos que tuviste, nunca hubo un accidente fatal de un compañero de otro país. Afortunadamente a mí, bueno, sí accidentes, pero a mí no me tocó, presenciarlo, ¿no? Hubo caídas de ciclistas que fallecieron, sí fallecieron algunos, desafortunadamente. En la Vuelta a México, Vuelta a la Juventud se llama en ese entonces, hicieron una bajada en un pueblo, un vado muy grande. Él venía atrás y de repente cayó de cabeza y ahí quedó. Pero bueno, pues eran pocos los accidentes así fatales, ¿verdad? Pero sí llego a ver, desafortunadamente sí. Digo, como esas, hubo muchas caídas, pero pues también de las caídas se aprende, ¿verdad? Tienes que salir más fuerte. Y luego ya empieza la preparación para los Panamericanos, y luego ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo llegan? ¿Llegan los mismos de Centroamérica? No, de centroamericanos ya fue más selectivo, o sea, fueron depurando, porque ya se iba depurando la selección para Juegos Olímpicos. Entonces ya prácticamente a mí en Panamericanos ya me tocó ir eran los mejores de México ya en ese entonces, era Rosendo Ramos, Bernardo Colex, Felipe Enríquez y yo. ¿Y Raúl Alcalá no? Raúl Alcalá ya era profesional, entonces
Haz de cuenta, el ciclismo profesional y el amateur estaban separados en ese entonces. Okay. De hecho, creo que hasta Barcelona todavía había ciclistas amateur compitiendo. Fue hasta Atlanta en el 96 cuando pudieron participar los ciclistas profesionales en Juegos Olímpicos. Entonces, para los amateurs, prácticamente quedamos fuera de competencia porque era muy difícil estar al nivel de los profesionales que tenían prácticamente todo, ¿verdad? Eran los mejores para empezar y luego los patrocinó un equipo, participaban en eventos internacionales pues, todas las semanas y contra una selección nacional que estaba apoyada por el gobierno federal, pues, tenía menos recursos, podía participar en menos eventos. No, el profesional, pues de eso vive. De eso vive. Eso se dedica 100% y tú pues, lo compaginas con el A mí no me tocó ya competir contra ellos. Una vez sí competimos, bueno, me refiero a Juegos Olímpicos, pero sí hubo todavía ciclistas mexicanos como selección que participaron en Atlanta, ¿verdad? Contra ciclistas olímpicos. Ya Miguel Indurain, que ganó 5 Tours de Francia, ahí participó en esos Juegos Olímpicos. ¿El de dónde era? Español, de Navarra. Ajá. Es español, Miguel Indurain. Total que pues, prácticamente esa fue la historia. El ciclismo amateur casi se fue a menos y el ciclismo profesional ya se apropió de los Juegos Olímpicos. Ya no hay un ciclista amateur o que no pertenezca a un equipo profesional que se pare en los Juegos Olímpicos. Y no es más difícil así entonces poder ser profesional porque antes, digamos, los amateurs o las competencias nacionales, internacionales, pues te daban como visibilidad para ser profesional, ¿no? Y sí. ahora pues ya como que está más difícil, o sea, está más reñida la competencia. Sí, haz de cuenta ahora para clasificar a los Juegos Olímpicos tú tienes que participar en ciertos eventos internacionales que son para profesionales. Entonces, ¿cómo demonios vas a competir? ¿Verdad? A menos que pertenezcas como a un equipo profesional, ¿verdad? Y que hagas tu puntaje en eventos internacionales clasificatorios para esos Juegos Olímpicos, participas en Juegos Olímpicos. Entonces ya prácticamente está muy complicado para ganar una plaza en Juegos Olímpicos. ¿Y en Panamericanos ganamos medalla? En Panamericanos ganamos medalla de bronce, sí, fue Estados Unidos, Cuba y nosotros. ¿Verdad? En Centroamericanos fue, como te dije, fue Cuba, nosotros y Colombia. Pero ya Estados Unidos nos quitó el... Pero, ¿cómo estuvo esa experiencia? ¿Cómo estuvo la competencia? Fueron en Indianápolis. Fue en un circuito en Indianápolis. ¿Verdad? Ahí es donde se corren las 500 millas de Indianápolis. Y eso fue lo más fastidioso y aburrido ahí porque era vueltas y vueltas a un circuito donde se hacen las 500 millas. Y ahí no me fue bien porque yo fui uno de los corredores que no me sentí bien en esa competencia. No encajaste. No encajé, no. Troné como en el kilómetro 75, por ahí, no recuerdo. ¿De cuántos kilómetros son? 100, de 100. Pero bueno, me mantuve ahí y ya... ¿A qué te refieres con que tronaste? Pues ya no pude, o sea, con el calor del húmedo, ¿no? Muy sofocal. Era calor, humedad y ahí prácticamente troné. Entonces, pero ellos terminaron la competencia y ya quedamos en tercero. O sea, ellos hicieron mejor tiempo. Sí, haz de cuenta, fueron Estados Unidos y luego Cuba y luego ya nosotros. No, pero me lo refiero a los de tu equipo. O sea... Sí, los otros tres. Para terminar un equipo tiene que terminar el tercer hombre. Por ejemplo, puede abandonar un corredor en la prueba, pero no dos. Entonces tienen que al menos terminar 3. O sea, la que cuenta es la quinta rueda. A la quinta rueda que cruza la línea. Por ejemplo, si vamos en equipo, ¿verdad? Y se retrasa uno y luego uno de los 4 o abandona la prueba, sigue contando, ¿verdad? Pero si estos dos dejan al tercer hombre, entonces cuenta el tiempo del tercer hombre, o sea, no cuenta los que llegan ellos adelante, ¿sí me explico? ¿Y cómo estuvo eso? ¿Cómo te sentiste cuando tronaste? Hombre, horrible, moralmente horrible, porque pues, como te digo, yo tenía la responsabilidad de estar ahí, quería estar con los mejores y no me fue bien. No me fue bien esa prueba, pero pues terminé. Ganamos el bronce, porque pues yo era parte del equipo. Sin embargo, no me sentí merecedor de la medalla.
¿Sí me explico? Porque no terminé hasta los 100 kilómetros. Pero casos así se dan siempre, pero te voy a platicar otra de esos, antes, no, después de esos Juegos Panamericanos, antes de los Juegos Olímpicos, se hicieron una clasificatoria en Colombia, en Medellín, y porque básicamente dar resultados en Juegos Panamericanos no te garantizaba estar en Juegos Olímpicos. Tenías que continuar participando en eventos internacionales y dando resultados. Entonces, para nosotros nos pusieron una prueba que quedaba como un mes a los Juegos Olímpicos, más o menos. Estamos hablando del 88. Entonces, fuimos a Colombia a un campeonato panamericano que es diferente a Juegos Panamericanos. El campeonato panamericano es de la especialidad, es puro ciclismo. Y ese panamericano corrimos el 4% otra vez. Y fue en Medellín, hicimos 4 vueltas, íbamos muy bien entrenados, la verdad el equipo ha estado trabajando muy bien. Estaba Guillermo Gutiérrez, ¿quién más estaba en ese equipo? Héctor Pérez, estaba, no recuerdo qué otro corredor estaba ahí con nosotros, y yo, ahorita me acuerdo de su nombre. Total que fuimos los 4 y arrancamos las 4 vueltas y nosotros queríamos ganarles a los cubanos, que era nuestro reto. Los que los habían ganado pues en centroamericanos. Ajá. Entonces íbamos bien entrenados y arrancamos bien. Eran las 4 vueltas. La primera vuelta la dimos en primero, o sea, fuimos clasificados primero. La segunda vuelta íbamos en primero, ¿verdad? Para el partir de que cruzamos la segunda vez, completamos los 50 kilómetros, uno de los corredores había enfermado y nos había dicho, o sea, estaba enfermo en el estómago, no dijo para que no lo quitaran del equipo y poder buscar su boleto para los Juegos Olímpicos. Entonces, pero se enfermó, tifoidea, algo fuerte. Entonces, no, al iniciar la tercera vuelta, se salió y no terminó. Y continuamos 3. ¿verdad? Pero más adelantito, uno de ellos se empezó a sentir mal. Y continuamos 2. O sea, el otro no se quedó, iba atrás de nosotros, porque tú sabes, si sabes, te vas a la estela del corredor, te vas cubriendo el viento y te puedes ir ahí y te ahorras un 40% de la energía que pudieras gastar si vas adelante, ¿ves? Uh-huh. Entonces íbamos trabajando duro los 2. A la tercera vuelta íbamos en tercero, en lugar de primero ya pasamos hasta tercero porque llevamos nada más 2 trabajando duro. Y en la cuarta vuelta pues íbamos perdiendo la medalla de bronce con Chile. Entonces, si no agarrábamos el bronce, prácticamente estábamos fuera de los Olímpicos. Entonces sufrimos, no te imaginas, el calor ya estaba a tope. Me acuerdo, era Héctor Pérez y yo trabajamos duro. Cruzamos la línea por 6 segundos de ventaja contra los chilenos. Entonces ahí nos ganamos el pase. Fue de segundos, sí. De segundos. Entonces ahí le ganamos el pase a Chile y pasamos nosotros a Juegos. Pues el hubiera no existe, ¿no? Pero si no se hubieran enfermado el otro chavo. Sí, olvídate, hubiéramos hecho muy buen papel. Sí. Entonces sí, exactamente. Pero a veces no, o sea, tú quieres conservar de cualquier manera dice, no, estoy enfermo, pero me siento bien. Tu mente dice, sí puedo, y no pudo. O sea, era exigentísima la prueba. O sea, correr 100 kilómetros contra el reloj. Y si salía ya no iba a las Olimpiadas. Si salía ya, no, de hecho ya no fue. No lo tuvieron que poner a otro corredor para formar el equipo de 4% para los Juegos Olímpicos. Entró ahí Rosendo Ramos, ¿no? Entró que te digo de Monterrey. Y luego ya en las Olimpiadas en Seúl. Haz de cuenta, después de eso, habíamos estado toda la temporada en Italia, corrimos esos campeonatos panamericanos, logramos el bronce. Después de eso nos fuimos a una competencia en Estados Unidos y prácticamente el equipo estaba conformado. No era fácil, o sea, ya estaba conformado, en teoría estaba conformado, ya se iba formando el equipo de los Juegos Olímpicos. Estaba Rosendo Ramos, que era campeón panamericano, había ganado medalla de oro en Indianápolis, en la ruta.
en ese que corrimos. Y luego estaba Manuel Yuchimats, que Manuel era medallista de Los Ángeles 84 en la prueba por puntos, él corría pista, fue medalla de bronce, y él era otro de los hombres pues, que iba a asistir estaba prácticamente clasificado a los Juegos Olímpicos. Entonces, si queríamos ir nosotros, teníamos que estar en el equipo de 4% y lo conformamos. Sin embargo, no, hombre, estaba durísimo la situación porque ya de repente ya no era cuestión de dar resultados en la carretera ni en pruebas ciclistas, sino era cuestión de defenderse de políticas y de dimes y diretes y Pero aquí mismo en México. no, sí, de México, estamos hablando de México, de la selección nacional para ir a Juegos Olímpicos, en el Comité Olímpico, yo fui acusado de dopaje. Así unas semanas antes dije, no, pues imposible. ¿Pero quién te acusaba? Es que había otro corredor que venía muy bien recomendado, ¿verdad? Que quería tomar mi lugar para estar en el equipo de 4%. ¿Ves? Entonces dijeron, no, Gary se ha dopado en estos eventos. Dije, no, pues compruébamelo. ¿Verdad? Y de hecho, pues, sí, me hicieron el test ahí en el Comité Olímpico, salió negativo, ¿verdad? Y luego ya nos fuimos a Seúl. ¿Y qué te acusaban? ¿Que usabas una droga o...? No, me acusé de cualquier cosa. ¿Haz de cuenta? No. No. Mira, en el ciclismo, como en todos los deportes, hay mucho dopaje, mucho dopaje. Yo te puedo decir que yo conocí, o la mayoría de los ciclistas con los que yo corría y competía, ¿verdad? Se dopaban en México. Y corríamos eventos nacionales y usaban pastillas para mejorar el rendimiento. Pero era un secreto a voces de todos aquellos que se dopaban. Sabemos, ¿no? Pues que ese sí se dopa, es limpio, no. Y la federación tenía ese conocimiento, aunque no lo tenía con pruebas, pero sabían más o menos quién se dopaba y quién no se dopaba. Entonces yo creo que fue un punto a favor para mí, de que yo tenía fama de limpio, ¿verdad? Y que daba resultados pues por mi propio. ¿En qué consiste el dopaje? El dopaje pues, son medicamentos que te ayudan a rendir más, ¿verdad? ¿Y a ti nunca, o sea, sí los ofrecieron? ¿No? Sí, me llegaron a ofrecer en competencias. Incluso antes de la salida, oye, ahí te va una cartera con pastillas. ¿Y qué es esto? Y dije, no, yo no tomo pastillas. Una vez en Guadalajara estábamos en la salida y me dice uno de Jalisco, órale, Gary. Y yo, caray. No, le dije, no, yo paso. Pero tú, por ejemplo, dices que todo el mundo se dopa, porque no te dio por doparte. O sea, ¿qué te decía que no? Pues yo creo que era, no sé, el juego limpio. La verdad, yo es una de las cosas que estoy orgulloso de mi carrera deportiva. O sea, si voy a ganar sin... Sí, exactamente. O sea, mi esfuerzo me ha costado llegar hasta aquí como para engañarme y doparme. Pero, por ejemplo, eso eran las nacionales, por ejemplo, ya en Centroamericano, Panamericano, ahí sí te hacían doping. No, claro, en cada prueba te hacían doping. En cada evento internacional tú tenías que pasar a prueba antidoping. ¿Verdad? Y había muchos corredores que eran buenísimos aquí en México, ¿verdad? Y los seleccionaban a nivel para representar a México y los tenían que cuidar para que no se doparan. Oye, no te vas a dopar. Obviamente cuando iban a eventos internacionales sin doparse, no daban resultado. O sea, quiere decir que había algo detrás. Era muy difícil comprobarlos a menos que hicieras una prueba. Pero yo te puedo decir de muchos corredores ya conocidos míos, amigos, que se dopaban y después de unos años dicen, no, nosotros sí nos chutábamos, nosotros sí, tú porque no querías. Y aparte de ese que quería que tu lugar, ¿qué más trabas te pusieron para las Olimpiadas? Pues prácticamente fue la más difícil porque ya estando en Seúl, me dijeron, no, ¿sabes qué? Pues no vas a competir. Vamos a meter a este corredor todavía. Lo iban a llevar de México a Seúl para sustituirme en el evento. Para decir que estaban en... ¿Con quién estaba agarrado? ¿Qué? No sé, con políticos y periodistas acá en México, pero estaba fuertísimo. Era difícil. ¿Y era bueno? No era tan bueno.
ese era el problema. Si hubiera sido bueno, hubiera estado sustituyéndome en el equipo de 4%. No, no era bueno. Entonces, cuando dijeron eso, me dijeron, no, pues vas a decir que estás lesionado en la rodilla y no vas a participar en la prueba. Va. Y vamos a traer a este joven a que te cubra tu prueba. Dije, no, ¿por qué? Rosendo Ramos, en ese entonces, que está en el equipo, me dijo, no, yo meto las manos al fuego por Gary, que le hagan una prueba. Porque estábamos en el Centro Olímpico, en la Villa Olímpica, entonces ahí tú salías y estaba el laboratorio de pruebas. Entonces tú pedías una prueba, la Federación o el Comité Olímpico Mexicano te pedía una prueba, y con toda la seriedad del mundo, pues, ellos hacían la prueba y te decían el resultado. Entonces, no, pues yo vamos a la prueba. Fuimos a la prueba, me hicieron la prueba, negativo, entonces no me pudieron quitar. Aún así, faltando una semana para los... Con ese estrés tenías que lidiar. No manches. Con ese estrés que tenías que lidiar y ni hablar. Así eran las cosas. Y tenías que defenderte como era lugar siempre por la derecha. O sea, hágame pruebas. O sea, yo estoy aquí y tenías que cuidarte de las mismas personas que estaban aliadas con ellos, que no sabías quiénes eran. Te quisieron dopar. Ahí te una agüita para que te vas a entrenar. Y quién sabe qué tendría, ¿sí me explico? O sea, tenías que cuidarte de eso. No puedes confiar en nadie. No puedes confiar en más que en los amigos más allegados, en Tito Lugo, que era el mecánico, Héctor Pérez, que éramos compañeros de equipo, y era el Rosendo Ramos. Pero ahí había un federativo que no me quería, que soy seguro que este es el que estaba metiendo las manos ahí para quitarme. ¿Ah? ¿Y qué ganaba con llevar a esta otra persona? O sea, publicidad, patrocinios, ¿o qué? Pues no sé si... Yo no sé, mira, la verdad no puedo hablarte si le ofrecieron dinero o qué ganaba, pero querían llegar a otro corredor para quitarme mi lugar y estar en Juegos Olímpicos. Y yo que me había ganado mi lugar desde centroamericanos, desde antes, y ese año con la prueba de Colombia y con resultados, con pruebas de contrarreloj, había una prueba de contrarreloj que hicimos en Texcoco, ¿me acuerdo? Ya unas semanas antes de salir, y tenías que rodar casi la mitad de la prueba, eran 48 kilómetros por ahí, para reclasificarte otra vez. Dije, otra vez vamos a hacer otro test, y nos hacían un test, y vete con tu bicicleta y vas a calentar y esto, lo otro, y te pintaban una línea y otra línea. No era un evento oficial, pero tenías que rodar casi 45, 46, 47 kilómetros por hora, una hora. O sea, hacías una hora exacta en ese recorrido. Si no lo cumplías, pues quiere decir que no andabas. O sea, no andabas bien, no estabas en forma. Entonces, oye, Gary, va a haber prueba. Y no te avisaban hasta 2, 3 días antes. Y vamos a hacer un chequeo. ¿Cuándo? El domingo, era viernes. Ah, caray. Pues, pero yo entrené duro ayer. No, pues, ni hablar. ¿Le entras o no? No, pues, tengo que estar. Ahí estoy. Y ese día íbamos todos serios. Ya sabíamos por dónde iba, para quitarte tu lugar, y la persona esta que quería entrar en mi lugar, pues obviamente no rodó 43 kilómetros por hora. O sea, era durísimo rodar a esa velocidad. O sea, tenías que andar muy bien entrenado, y no es muy bien entrenado de 3 meses, es muy bien entrenado de años. O sea, porque vas poco a poco tomando la forma, día tras día durmiendo bien, día tras día comiendo bien, procurando no enfermarte, entrenando bien, cuidar tu bicicleta, etcétera, 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 para ir de repente das otro escaloncito y otro escaloncito, y de repente de rodar a 40 por hora vas a 42 en una contrarreloj, y luego 43 en una contrarreloj, y luego 44, y luego 45, y luego ya estás seleccionable, porque ya estás rodando entre 47 y 52 kilómetros por hora en un test, ¿verdad? Entonces ya eras seleccionable, ya no cualquiera lo hacía, no cualquiera podía pararse ahí. Y después de ahí el antidoping. A ver si no tiene ese resultado, no estaba... ¿Era tu fuerte el contrarreloj? Era mi fuerte el contrarreloj. ¿Y en la otra, en cuál de las dos alcanzas más velocidad? ¿Y cuánto de velocidad alcanzas? Bueno, es que depende mucho del terreno. Por ejemplo, te dijiste una bajada cuando se cayeron que iban a 60, ¿no? No, pues en una bajada puedes alcanzar 90, 95 kilómetros por hora. La máxima velocidad que alcanzamos una vez en Italia, porque ya traemos el velocímetro, fueron 110 kilómetros por hora, una recta, una bajada tendida, y fue el récord máximo. No había cómo verlo,
porque en ese entonces pues no podías bajar los datos a la nube, o sea, simplemente tú traías el velocímetro y ahí lo guardabas y mira, 110 kilómetros por hora, la máxima. Y no te da miedo así. No, claro que te da miedo. Sí. La verdad es que la adrenalina de la competencia y la preparación y la seguridad, miedo no te da, a menos que te vaya saliendo en una curva. Pero así miedo no, te sentías seguro mientras ibas controlando tu bicicleta bien. Pero había curvas, por ejemplo, me acuerdo que los alemanes y los rusos eran durísimos para bajar, los holandeses. Una vez en una carrera en Italia, esa del granizo. Subimos y bajamos, íbamos en una fuga como unos 15 corredores y yo no me quería quedar en esa fuga porque me había costado mucho. Me fugué antes de la subida, me alcanzaron los trepadores en la subida y bajé con ellos. Entonces en esa ocasión yo iba fugado con un holandés y ese holandés y yo éramos de complexión más robusta, entonces, pero bajaron durísimo esa vez y estaba lloviendo. Y en una curva nos salimos los dos. Y en esa curva nos das cuenta que no, perdimos el piso y nos fuimos. Y bajábamos, que íbamos creo que a 75, 80 kilómetros por hora en las curvas. Era bien difícil. ¿Y te saliste, te volviste a recomprar? Sí, te llevas al pasto y te revuelcas, te levantas y te pones la bici, pero ya se nos había ido la fuga. Yo creo que iba a ser mi mejor resultado hasta entonces en una competencia de esas y se me fue, se nos fue. A mí al holandés llevamos todos raspados hasta la meta otra vez. Pues el riesgo a lo mejor no, ese sí, cuando te caes una vez, entonces sí como que te da miedo. Agarras miedo y luego poco a poco lo vas superando otra vez, porque ya sabes que te caíste, entonces poco a poco vas otra vez agarrando confianza. En las curvas ya no te abres tanto, ya vas con más cuidado. Pero sí, los que no sabían bajar, pues era gran ventaja. Por ejemplo, yo que ya aprendí a bajar bien, y ahora para mí era una gran ventaja bajar duro porque sabía que los que no sabían bajar se iban a quedar atrás. Y ahí era mi ventaja para irme. Pues, y por ejemplo, cuando dijiste ahorita en el Panamericano que uno se salió porque le dio tifoidea y el otro, y ahí en la competencia pues no traes micrófono ni nada, ¿cómo te das cuenta? O sea, ¿cómo si te diste cuenta, te dieron cuenta de que no, pues uno ya salió? Y luego el otro, ¿sabes qué? El otro no anda bien y va a ir a hacer, o sea, ¿cómo se hablaban o cómo le hacían? No, entonces es comunicación. Cuando vas haciendo los cambios, pues, que viene el viento fuerte y hay mucho ruido de la gente que está alrededor, entonces ya de repente oyes tres, o sea, tres quiere decir que se quedan tres, o sea, el cuarto que se queda, nomás tiene que quitar tres, porque cuando haces el cambio, tú sabes el corredor que viene atrás, o sea, Cuauhtémoc Muñoz se llama el otro. Entonces, Cuauhtémoc Muñoz, yo iba atrás de Cuauhtémoc, entonces cuando grita tres, yo sé que ya no voy atrás de Cuauhtémoc, ya se quedó. Entonces, tienes que entrar atrás de Guillermo, ¿sí me explico? Porque si vas haciendo el cambio y te esperas y dejas un espacio, sufres mucho para cerrar ese espacio otra vez. ¿Me explico? Y ese fue el que se salió y ves que se quedaron tres, pero uno ya no quiso dar el cambio, le dio miedo porque él siempre pues, se reservaba mucho, era muy miedoso. Entonces al momento de que ya no di el cambio, cuando ya vio que éramos tres, dijo, no, es que yo ya no me puedo rendir. O sea, si me salgo, estoy fuera de los juegos. Entonces, ¿qué hago para no salirme? Pues trabajo menos. Denle. Aquí yo me voy, ya no me siento bien. O sea, le jugó la mente. Pero ahí con los gritos de cambio de números se dieron cuenta que él ya no podía... No, ya no puedo, ya te dicen, no voy. Pues ya va a ser el cambio, vamos. No voy, te deja el espacio, tienes que meterte y vamos otra vez. Entonces, ¿sí? Cuando quieras te invito a una rodadita para que te... No, muy interesante, nunca le he dado la bicicleta. Sí, está padre. Está muy, muy interesante. Y en las Olimpiadas, pues ya fue la última competencia y luego ya... Sí, después de las Olimpiadas yo, pues ya corrimos ahí, quedamos en 22 en una contrarreloj. Yo en el último kilómetro de la ruta choqué con un venezolano, ¿de acuerdo? Que íbamos ya sprinteando, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta, se arrancaron por acá unos y nosotros arrancamos por acá y nos cerramos así.
ya en el sprint, y yo choqué con él así. Entonces mi cambio se atoró en su rueda delantera, ¿ah? Y me rompió el cambio. Entonces yo me quedé de terminar la prueba como a 600 metros. Ahí se amarró y ahí nos fuimos caminando hasta terminar la prueba. O sea, eso fue la experiencia de la ruta. Yo iba a clasificar más o menos como ahí con donde iba, los corredores que llegaron como en 35, 40. ¿Ves? Pero la contrarreloj fue 22 y en la prueba de ruta pues no la terminé. O sea, no clasifiqué porque se me descompuso la bici y llegué caminando a la meta. O sea, sí la terminé, pero atrás. Y esa fue la experiencia, la mala experiencia que me tocó. Después de los Juegos Olímpicos ya me fui estuve en Francia, estuve una temporada en Francia y en un equipo semiprofesional. Se llamaba la ASPTT de Montpellier, y ahí estuve en Montpellier unos meses, una temporada, y me fue bien. Ahí gané una carrera, la Grand Com en Francia, y quedé en la segunda de Marsella también, con profesionales, y ya me fue bastante bien. Después de eso ya me regresé y empecé mis estudios, ya me retiré prácticamente del ciclismo. ¿Regresaste y terminaste la carrera? Haz de cuenta que regresé y no seguí en conta. Ya después de ese lapso de tiempo, me casé con Pili Alzaga. Seguimos casados ya con 35 años de matrimonio. Y tenemos 3 hijos, gracias a Dios, que ya te platiqué: Carlos, Pepe y Gabriel, que son nuestros hijos. Y en ese entonces, estoy hablando del 89, del 90, pues prácticamente me retiré y empecé con el negocio de las bicicletas. Dije, bueno, voy a estudiar mi carrera. Empecé a estudiar la educación física, ¿verdad? Y terminé mi carrera del 92 al 96, pero en ese inter pues todavía competía algunas competencias aquí, pues todavía estaba muy fuerte, y entre mis estudios, el trabajo y andando en bicicleta todavía, pues todavía cascareaba aquí en eventos locales y estatales, y una que otra carrera al paso, a Tour de Gila, eventos así internacionales. Pero no ya con el carácter simplemente por seguir practicando deporte. La verdad es que tú no puedes dejar el deporte tan fácil. O sea, primero porque cuando a mí se me ocurre dejar el ejercicio así de sopetón, o sea, de estar pedaleando 200 kilómetros un día y luego de repente nada, no me quería volver loco. La verdad es que no, te afecta. Sí, pues traes 15, 20 años dándole a la bicicleta, y mucho tiempo, entonces tu organismo se adapta. Ahora ya que estudié la carrera y aprendí de eso, pues sabes todo lo que provocas, todos los daños, no los daños, los cambios bioquímicos y funcionales que se provocan en el organismo. Un atleta de alto rendimiento es muy diferente a una persona sedentaria normal, o sea, te resiste mucho trabajo físico, ¿verdad? Pero también para ese trabajo físico segrega hormonas, aumenta el nivel de testosterona. Entonces todos esos químicos se siguen produciendo si tú no continúas con una fase de desentrenamiento. A mí me tocó, por ejemplo, ya como entrenador nacional en un curso en Canadá, había un entrenador que nos dieron programas de desentrenamiento. Y tú puedes decir, pues yo he ido de programas de entrenamiento, pero programas de desentrenamiento, ¿como para qué? Entonces, ya aprendí que un deportista de alto rendimiento, allá les ofrecen programas de desentrenamiento. O sea, tú eres un deportista que te dedicaste toda tu vida a practicar el deporte y encumbraste y diste resultados a nivel internacional con la selección de tu país. Bueno, pues te ofrecemos, ¿qué quieres ahora? O sea, tienes la opción de, ¿quieres estudiar? ¿Quieres un trabajo? Y acompañado del estudio o el trabajo que elijas, tienes que tener un programa de desentrenamiento. Y no es que no lo quieras hacer, tienes que hacerlo. Y ya te explican por qué. O sea, de haber entrenado tus 6, 8 horas al día,
y haber provocado esos cambios en el organismo, esos bioquímicos que se producen en el cerebro que te afectan. O sea, si no haces ejercicio te afectan, no puedes dormir, de hecho no puedes dormir, si no haces Sí, pues ejercicio, traes un ritmo de... de intensidad de ejercicio que no duermes. Yo los primeros meses no dormía, decía que me estoy volviendo loco, ¿qué me está pasando? Y entraba en etapas de pánico y esto hasta que me atendieron y me dijeron, no, ¿sabes qué? Regresa a la bicicleta. Supongo que por toda la adrenalina que tu Claro, no, cuerpo no, no, provoca muchos cambios, produce y todo. muchos cambios, muchos cambios. Yo conozco, ya como entrenador, conocí de casos de jóvenes de Zacatecas, de Jalisco, ¿verdad? Que dejan el ciclismo de un día para otro y les pasa. Entonces, nadie que hace deporte de alto rendimiento, puedes dejar así el deporte así de un día para otro. Tienes que tener un periodo de desentrenamiento. Vale, eso sí no, Entonces, ir bajando el entrenamiento, si llegaste a hacer 8 horas, bueno, pues hacer un programa para irte desentrenando poco a poco hasta que llegas a una vida normal, donde tu actividad puede ser regular, o una actividad física no de alto rendimiento, pero que puedas hacer ejercicio normal, ¿verdad? Con una persona normal, pero ya pasaste a 3 o 4 años de desentrenamiento. Entonces no está tan fácil. no había escuchado yo ese término. No, sí, claro. Oye, y hablando de dopajes, ¿qué opinas de Armstrong, se llama, ¿no? El que estaba Sí, de Lance. Lance Armstrong. O sea, a mí lo que se me hace raro, pues que ganó un chorro de competencias internacionales, el Tour de France, y ya al final, ya casi al final es cuando le sacan... Claro, sí, sí. Sí, nosotros, bueno, fui contemporáneo, un amigo que fue el mecánico de él durante sus 11 participaciones en el Tour, y él lo vio ganar las siete Tours. Y platicaba con él, chateaba con él y todavía somos amigos. Para mí era uno de mis ídolos, Lance, por su capacidad, por su entrega, por su disciplina, por su mentalidad. Lance tiene una mentalidad increíble, es un atleta competitivísimo, ¿verdad? Ciertamente su carácter no es muy agradable, no es una persona muy agradable, sí, al trato, porque es siempre competitivo. O sea, no lo conocí personalmente, pero lo que me platicaba Juan, que era su mecánico, y, y pues a mí me desilusionó mucho cuando dijeron, yo cuando empezaron los rumores que dijeron, no, Lance hay dopaje detrás de Lance Armstrong. Dije, hijo, no puede ser. Fíjate que estamos hablando de 2005, ya de sus últimos tours. 2005, 2006, no, todavía ganó. Pero en el 2005 me tocó estudiar en Suiza, me dieron la oportunidad, como entrenador nacional. Yo me gané un curso en Suiza por haber formado cierto número de entrenadores aquí en México. Había un sistema de capacitación para entrenadores deportivos aquí que se llama el CICED, ¿verdad? Y yo fui un conductor máster, se llamaba. Entonces a ti te formaban para formar otros entrenadores a nivel nacional. Entonces me tocaba ir a diferentes estados a formar entrenadores de ciclismo. Y después de esos años, después de 4 años de haber formado, me dijeron, no, pues ya, vamos a arreglar este curso para irte a Suiza, y me tocó irme a Suiza ya en el 2005, y Lance era un dios, ¿verdad? Entonces había un doctor, el doctor un italiano, que era el encargado del antidopaje en la Unión Ciclista Internacional, que decía, no, Lance está limpio. Él nos dio una clase y nos dijo, no, este corredor es fuera de serie, está limpio, todo bien, todo perfecto. O sea, se cayó una vez en el Tour y luego se levantó y fue a alcanzar a todos. No, para mí era un dios. Después de lo que dijo el doctor de la UCI, que era el encargado de la sección de antidopaje de la Unión Ciclista Internacional, que a mí me dijo, está limpio, a mí y a otros, está limpio en la clase, pues yo creía que estaba limpio. Cuando empezó a salir todo, a aflorar todo, pues se nos cayó un ídolo, ¿verdad? de muchos ciclistas. Y queríamos que fuera mentira, ¿verdad? Pero ya después que confesó que se había dopado, pues, hay una forma como engañaba el dopaje, ¿no? Claro, de hecho Lance no tiene ningún positivo. O sea,
después de toda una carrera ciclista, creo que le salió un positivo ahí no sé, de testosterona o de algo. Dijo que él que había sido una crema que se había puesto en la piel para no rozarse con el short y que salió positivo. Entonces se lo dieron por bueno, no lo declararon positivo, no lo sancionaron, ¿verdad? Y ya después de que se descubrió todo, pues se descubrió, pues hay un libro de eso que descubrió cómo estaba tejida la red y cómo manejaba el dopaje. Entonces era muy, muy Es por medio de la orina, ¿no? ¿Cómo es el dopaje? El examen antidoping. Sí. Puede ser orina y sangre. Ajá. Y él llevaba de otra persona, ¿no? Algo así. No, haz de cuenta, lo que él hacía era, bueno, los últimos dopajes que hacía, que lo yo vi en el libro y en un documental, él hacía microdosis de dopaje, ¿verdad? Y luego usaban enmascaradores para si les caía un dopaje con otra solución, Los inhibían. desaparecían el dopaje. Entonces, pero la UCI empezó a enlistar todas las sustancias dopantes y en las dopantes también vienen enmascaradores, o sea, le llaman enmascaradores que cubren estos, que no son dopajes en sí, pero si te lo encuentran, quiere decir que tú estás encubriendo un dopaje. Entonces es muy complicado, no cualquiera, eso que hizo Armstrong para mí fue excelente ciclista para mí. Yo creo que el dopaje pues le quitaron todos los tours, le quitaron campeonatos mundiales, tours, no, pues prácticamente lo dejaron desnudo, ¿verdad? Pero bueno, pues para mí sigue siendo un ejemplo de deportista, de disciplina, de esto y lo otro. El dopaje obviamente no lo acepto. Yo fui entrenador nacional 3 años y después otros 3 años, 6 años prácticamente. Nunca recomendé a mis ciclistas usar doping y ellos que lo pueden constatar. Entonces, para mí, el juego limpio y la formación que te dé el deporte, pues es lo más importante que te puede dejar al final para la vida, porque ahora el deporte debe ser usado ahora para los jóvenes, precisamente como formador, ¿verdad? Ahora entreno un grupo de personas, todos son mayores, la mayoría, tengo el 90% son ciclistas recreativos, sin embargo tengo 2 o 3 que sí compiten, ¿verdad? Y esos ciclistas recreativos tienen hijos que participan en eventos, que son deportistas y participas en los Juegos de la CONADE, en todos estos eventos, y me gusta mucho platicar pues precisamente de mis experiencias con esos, cuáles son mis recomendaciones, el no doparse, el juego limpio, y al final, si no son deportistas de alto rendimiento, realmente lo que les queda de formación, que son valores inherentes al deporte, pues son muchas cosas buenas. O sea, te deja la disciplina, te deja el juego limpio, te deja la tenacidad, te deja muchas cosas que son excelentes complementos para la formación de una persona. Aparte de la educación académica o la formación académica, en sí la educación está conformada pues, de varias cosas. Y el deporte es un elemento fundamental para formar, vaya la redundancia, para formar una buena persona. Pues muy bien, Gary. Pues muchas gracias por compartirnos. Ya tenemos 1 hora y media. Órale. Y platicando, o sea, bien rápido. De hecho, traes tema para otra plática al rato, para otro tema, para otro podcast. Al rato le damos. Pues muchas gracias por haber venido. Hombre, gracias a ti. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Esperemos y motives a algún deportista que quiera empezar ya sea en el ciclismo, en cualquier otro deporte y que pueda llegar a las Olimpiadas como tú lo hiciste. Claro, sí, con gusto lo haría. La verdad es que hay mucho aprendizaje que te deja el deporte que puedes transmitirlo fácil y aquí por lo que estás diciendo, pues el consejo que darías es trabajo duro, disciplina. No es que no hay trucos. No hay trucos. Le preguntaba un amigo o un alumno el otro día, ¿qué hacemos? No hay truco. O sea, tú tienes una capacidad física, genética, que te va a dar. De ahí a trabajar. Si genéticamente eres bien dotado, ya lo hiciste. Tienes una ventaja sobre muchos. Pero eso no te quita que no seas disciplinado, que no tengas que trabajar duro, porque al final de cuentas los que llegan ahí
pues no solamente son genéticamente bendecidos, sino que aparte trabajaron muy duro. Sí, sí, pues, por ejemplo, uno de los ejemplos que pongo mucho es Cristiano Ronaldo, ¿no? Cristiano Ronaldo no es tan genéticamente dotado como Messi, a lo mejor en el aspecto de que es muy bueno, pero Ronaldo es muy, muy disciplinado, o sea, entrena un chorro. Mira o sea, la edad que tiene y todavía sí. sigue. O sea, que es entrenar, disciplina, trabajo y no vicios. Exacto. Pues muy bien, ganadores, esperemos si les ha gustado mucho este episodio, por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse, denle ahí a la suscripción para que seamos más y muchos puedan ver estos episodios. Pues muchas gracias, Gary. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Pues, gracias. Hasta luego.